Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de mucho fútbol internacional. Yo sé que llevamos bastante tiempo hablando del tema, pero es que todas las semanas nos da para hablar de muchas cosas. Y es que en este caso, se jugaron la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y también con bastantes sorpresas, resultados muy interesantes, y también se jugó la fase de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, donde los equipos colombianos muy felizmente lograron clasificar y vamos a tener a los 4 equipos colombianos representándonos en Copa Libertadores. Esto que es bastante importante para el fútbol colombiano y claramente lo tenemos que mencionar aquí en nuestro episodio del día de hoy, con el mejor análisis, con el mejor debate y claramente también con el mejor equipo de transmisión, el mejor equipo de análisis, a quienes voy a presentar, empezando por el señor Juan David Donado, que no sé por qué tiene esa cara, Donado, si es fin de semana, si realmente tenemos los 4 equipos colombianos. Donado, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te ha ido? Bienvenido. Hola Nico, bueno, yo creo que este es un gran motivo para hablar de fútbol internacional, aunque estemos en este momento de Champions, como está estipulado en nuestro fondo. Sí hay que felicitar a los equipos colombianos porque tenemos cupos a reventar. De por sí en Sudamericana también se consiguieron los 2 cupos correspondientes y bueno, creo que lo de la Libertadores... Néstor ya nos tiene un adelantico por ahí de hace cuánto no se daba esto, de tener 4 equipos colombianos en Libertadores. Entonces, bueno, creo que más adelante tendremos información con nuestro compañero. Perfecto, más adelante sí, cuando hablemos del tema vamos a tener ese dato porque Néstor también nos tiene otro dato y precisamente lo vamos a saludar a él el día de hoy. ¿Cómo está, señor Néstor Daniel Ruiz? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hola Nico, a mis compañeros, a todos nuestros oyentes, feliz de compartir un nuevo episodio con ustedes, hablando de las 2 competencias más importantes como lo es la Champions League y Copa Libertadores, y hablar de los equipos colombianos, Nico, que les ha ido muy bien, ya que clasificaron 4 equipos a la Copa Libertadores. Perfecto, tenemos un gran capítulo el día de hoy, muy pensado también para ustedes en tema de fútbol internacional. También saludando al señor Sebastián Leguizamón, que está también con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Hola Nico y pues a mis compañeros, no, bien, hablamos de muchos temas y obviamente el principal es el fútbol. Siempre el principal va a ser el fútbol, claro que sí, el fútbol en toda su expresión. Y bueno, nosotros vamos a comenzar nuestro capítulo dándole la bienvenida a todos ustedes, querida audiencia, que se van conectando con nosotros en esta nueva edición de Café y Fútbol. Pero antes, vamos también a presentar, antes de arrancar con este capítulo, tenemos al chico de los datos, sí, el chico de los datos curiosos aquí, es el señor Néstor Daniel Ruiz, que nos tiene otro dato más, en este caso, de lo que ha pasado en esta semana en la Champions, porque tenemos los jugadores más destacados, ¿no, Néstor? El equipo de la semana.
Sí, Nico, un equipazo en el equipo de la semana de UEFA Champions League. Hablando de Perfecto. estos partidos, empecemos con la portería. El mejor arquero del mundo, Thibaut Courtois. En la parte Ahí defensiva lo tenemos al jugador tenemos. del Galatasaray, Jacobs, del Leverkusen a Andrich, del Atlético de Madrid a Lenormand, del Bayern Múnich tenemos a Stanisic, Stanisic, ajá. en la parte de volantes tenemos al jugador tenemos a Brunestad Pet, jugador importante para su equipo. Del Galatasaray tenemos a Lemina, tenemos a un jugador sudamericano, como lo es el uruguayo Federico Valverde del Real Madrid, y en la parte defensiva hay un tridente muy poderoso, como lo es Kvaratskhelia del PSG, Julián Álvarez, el argentino, con el Atlético de Madrid, y un compañero de Lucho Díaz, Olise del Bayern Múnich. Perfecto, Néstor Daniel Ruiz, claro que ese es el equipo de la semana. También de la UEFA Champions League. Bueno, partidos muy interesantes, jugadores que también cumplieron bastante con el tema de sus equipos y pues que claramente tenían que estar en este equipo de la semana. Ese es el dato curioso que nos presenta el señor Néstor Daniel Ruiz. Muy interesante claramente para mí lo que es la actuación de Courtois en el Real Madrid, la actuación de Fede Valverde, también la actuación de Olise, de quien ya también vamos a hablar un poquito. Y bueno, bastantes jugadores que han realmente destacado en sí en el equipo de la semana. Y con este dato, señoras y señores, nosotros vamos a tomar nuestro café el día de hoy. Ustedes vayan preparándose el suyo, querida audiencia, los invitamos a que vayan por su café, o si ya lo tienen, sírvalo con nosotros, se lo van tomando mientras hablamos de este gran deporte rey que es el fútbol, de esta gran competición. Nosotros nos vamos tomando el nuestro, decimos salud, y arrancamos con este tema muy interesante. Destacar la taza del señor Donado, muestra otra vez, Donado, cambio de taza, ¡epa! Muy bien. Así es que es taza de colores y todo para hablar del mejor deporte del mundo. Pero bueno, nos vamos a meter en materia claramente porque se jugó la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, claramente con resultados muy interesantes que el señor Juan David Donado nos va a contar, porque hubo goleadas, bastantes, de hecho, bastantes goles en varios partidos, goleadas interesantes, también hubo empates, también hubo hasta un resultado por la mínima, mejor dicho. En eso estaban básicamente, o goleada, o un empate, o una victoria por la mínima. Eso se puede resumir los partidos de Champions el día de hoy. Pero Donado nos tiene los resultados. ¿Cómo estuvo la jornada, señor Juan David Donado? Cuéntanos un poco. Bueno, Nico, arrancamos con el Galatasaray Liverpool, en donde el club turco se impuso en condición de local 1-0 frente al Liverpool, la igualdad 1-1 de Newcastle y Barcelona, la goleada 5-2 del Atlético de Madrid ante Tottenham, la goleada también en condición de visitante, en este caso el Bayern Múnich sobre el Atalanta 6-1, la igualdad entre el Leverkusen y el Arsenal 1-1, la goleada del Madrid en el Bernabéu 3-0 al Manchester City, 5-2 Paris Saint-Germain le ganó al Chelsea, y finalmente el 3-0 del Bodo Glimt ante el Sporting de Lisboa, un resultado que también demuestra lo que es el poderío de este equipo en condición de local, porque ha tenido muy buenos resultados en esta presente Champions League. Si quieres, ahorita que hablemos de ese partido, nos vas a repasar un poquito eso, teniendo ahí presente los resultados del Bodo Glimt en condición de local. Me encantaría que los tuviéramos porque realmente es muy importante y de resaltar la campaña de este equipo, que la verdad viene haciendo una excelente Champions, venía de eliminar al actual subcampeón que era el Inter de Milán, y bueno, acaba de golear al Sporting en la ida de los octavos de final. Tiene, no sé si un pie, pero sí podríamos decir que medio pie, 3/4 de pie ya, hablándolo así, en la siguiente fase. Así que bueno, ya vamos a hablar del tema. Pero vamos a arrancar entonces, vamos a hablar de poquitos partidos porque si no se nos va toda la emisión. Y precisamente yo quiero comenzar hablando de un compromiso, muchachos, que la verdad es que ¿qué se puede decir de esto? A ver, vamos a resumirlo así.
para que ustedes se den cuenta la magnitud, resumen de los primeros 15 minutos. Llegadas del Atlético de Madrid, 3 goles del Atlético de Madrid, 2 de ellos responsabilidad del portero, y se va sustituido a los 17 minutos. 2 minuticos después de recibir el tercero, se va sustituido el portero, que pues fue el portero suplente al que alinearon del Tottenham, y pues una tarde triste para él, para el portero del Tottenham, tarde triste para los Spurs, sobre todo por el resultado y porque para mí es jugar con candela y realmente echar a la guerra a un chico que no tiene ni la culpa de lo que pasó, porque pues él no estaba tal vez de pronto entrenado o bueno, con el ritmo de competencia que se requiere para atajar en unos de estos partidos. No sé por qué no habían puesto a Vicario desde el arranque, pero ahí pagó carísimo, carísimo el Tottenham, que se lleva una goleada 5-2 en casa del Atlético de Madrid. Señor Sebastián Leguizamón, ¿qué podemos decir de este partido, Cevita? Si tienes alguna de pronto, digamos que acotación respecto al tema del portero o del resultado como tal. Cuéntanos un poquito qué podemos mencionar de este partido. Nico, yo siento que fue algo de, no sé si fue por planeación del equipo o algo antes del partido, o lo vio físicamente al que era suplente, al titular. Sí, es que es muy extraño que eso haya pasado, porque es que pues yo también considero que sí, el portero no es que sea malo, pero muchachos, no tenía nivel para atajar en este partido. O sea, siento yo que lo echaron a la guerra de una forma tremenda, tremenda lo que pasó con el Atlético de Madrid en esta oportunidad, pues con la goleada que le propinó al Tottenham. Triste lo del Tottenham y triste lo del pobre portero que tuvo que llevar, como dicen por ahí popularmente, de este resultado. Señor Juan David Donado, tú me decías algo muy interesante antes de arrancar el juego, y es que el error no es del portero, sino del entrenador que lo alineó. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero amplíanos un poquito ese concepto, porque es que sí tuvo completamente incidencia en el resultado y en la llave, para mí. Pues Nico, para arrancar, yo creo que esto es indudablemente un error de Igor Tudor. O sea, este entrenador no sé en qué momento dijo, venga, yo voy a poner a mi arquero suplente y a ver qué sale en Champions. Literal. O sea, repasando un poco lo que había sido la continuidad de los jugadores en la Champions. Indudablemente Vicario había disputado todos los partidos del Tottenham. Completamente. Entonces, cuando uno se pone a analizar esto, pues realmente cuando uno mira el marcador tan amplio, que uno diría, no, es que el Atlético de Madrid está controlando el partido, pero ¿por qué estaba controlando el partido? Y luego tú te pones a analizar y llega a este escenario en donde un arquero, que además hay que destacar que Kinski es un arquero de 22 años, es muy un joven, arquero muchachos. Con decirles, perdóname, con decirles que nosotros somos mayores que él, o sea, ¿sí o no? Muy joven el portero. Sí, Nico, y entonces estamos hablando que él había estado disputando lo que eran las copas nacionales en Inglaterra, sí. Pero ya cuando uno habla de Champions uno no puede ir a improvisar. O sea, no desconozco en este momento cuál es la decisión que tuvo o por qué Igor en este momento, pues en el día del partido decidió alinear a Kinski, pero sí. Yo sí voy del lado de De Gea, porque no sé si ustedes vieron el mensaje de apoyo que tuvo De Gea con el joven portero, y es que eso es muy cierto. Ahorita, y más con la sustitución que él tuvo, que también para mí me parece gravísimo, porque una cosa es que des la oportunidad en Champions y otra cosa es lo que tú hiciste, porque indudablemente el jugador estaba jugando mal. Pero es que sustituirlo es hundirlo completamente. Y más a los 17 minutos del partido. Entonces es una situación en donde o ponlo todo el partido, si ya le diste la posibilidad de jugar, o no lo pongas. Pero es que esto es una cuestión más de eso. O sea, yo creo que arriesgar a un perfil, y más con esta edad tan joven, que ellos siempre buscan
o es como imagínate que uno tuviera la oportunidad siendo una joven promesa de un equipo de fútbol y que te dan la oportunidad de jugar en Champions y que por un rendimiento desafortunado te saquen apenas al comenzar el compromiso. Yo creo que uno también debería ponerse en los zapatos del portero y lógicamente yo lo que veo aquí es que es la culpa total del entrenador. Bueno, Donado, estoy completamente en esta contigo. Vea, coincidimos. Vea, pues, coincidimos en esta. Y es que sí, es completamente la culpa del entrenador, señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Qué puedes decir tú también de esta imagen? Mira, es que mírala. O sea, el portero entró, para mí, digamos que lo pusieron bien. O sea, le dieron la confianza y demás. Pero lo que dice Donado, al minuto 17 ya lo estás sustituyendo, sí, no te está dando resultados, pero entonces ¿para qué lo alineabas? O sea, eso es destruirle completamente la moral, la confianza a un jugador muy joven y que realmente, pues empezó ilusionado el partido, bueno, después le embarró en los 2 goles y ya ir a cambiarlo es una decisión que refleja, Néstor, no sé si estás de acuerdo, pero refleja completamente lo que fue un error del entrenador al haberlo alineado, después sacarlo y así mismo para mí es darle un golpe muy duro en la confianza al portero Kinski, que la verdad no tenía para mí la culpa. ¿Tú qué opinas? Sí, Nico, de acuerdo, el entrenador del Tottenham mandó al arquero en un momento donde el Tottenham y el Atlético de Madrid se jugaban a todo o nada. No le salieron las cosas al entrenador Igor Tudor. Fue una decisión errada del entrenador colocar a este arquero y no colocar a Vicario, al arquero italiano que ha sido el titular en Premier League. Y Nico también considero que es el reflejo de lo que está viviendo hoy el Tottenham, porque es un momento muy complicado después de esa final que jugó contra el Manchester United en UEFA Europa League, que la ganó 1-0, se la ganó en un partidazo. El equipo viene en decadencia, no hay buenos jugadores en el Tottenham, se le fueron piezas importantes, Harry Kane, Heung-min Son, y el escogencia del entrenador no ha sido importante en los resultados y no ha sabido acoplar bien el equipo de manera futbolística y de manera mental en los jugadores, Nico. Recuerdo, Nico, un suceso también muy parecido en una final de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid con Karius, Nico. Sí, claro, me acuerdo. Ese momento con el arquero del Tottenham, un arquero importante, Nico, lo respaldó. Thibaut Courtois, reveló que le mandó un mensaje a Anthony Kinski y menciona de esta manera: lo que pasó fue duro, es duro mentalmente. El campo del Atlético genera problemas a todos los equipos. Bueno, estoy completamente también en acuerdo con tu opinión. Digamos que realmente es un momento duro para el Tottenham. De hecho, estaba mirando acá, muchachos, y ya lo hemos hablado. Nosotros ya hemos hablado de lo que está ocurriendo con el Tottenham. Y es que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, en la Liga, en la Premier, el Tottenham está en el puesto 16 con solo 29 puntos a uno del descenso directo. Porque es que el último equipo que está descendiendo, que es el West Ham, bueno, el primer equipo de los 3 que está descendiendo, más bien, digámoslo así, que es el West Ham, tiene 28 puntos y el Tottenham tiene 29. Está solo un punto del descenso en la Premier. La verdad es que sí ha tenido un muy bajo rendimiento este equipo. Lo que dice Néstor, después de que ganó la Europa League, es un Tottenham completamente desconocido y se le vienen partidos complejos porque, bueno, supongo que algunos de ustedes cuando vean este capítulo ya se habrá jugado ese juego, pero tiene que enfrentar a Liverpool próximo 15 de marzo por Premier, o sea, un partido de por sí durísimo. Luego recibe al Atlético de Madrid por la vuelta de esta serie, el 18 de marzo. Ya vamos a hablar de todos los partidos de vuelta. Y
Después, bueno, juega contra el Forest, contra el Sunderland, o sea, es un calendario que para el Tottenham es complicado. Y la verdad, triste lo que pasó con este equipo. Bueno, recordar rápidamente, los goles fueron de Llorente al 14, de Griezmann al 6, de Griezmann al 14, Lenormand al 22, y Julián Álvarez completó doblete al minuto 15 y al 55. Y por parte de Tottenham, Porro, que se jugó un partidazo, para mí el mejor del Tottenham, con gol y asistencia, al 26, y Solanke al 76 marcó el descuento, el otro descuento del Tottenham, la serie con 3 goles de diferencia. Muy complicado panorama para el Tottenham, que pues veremos si logra por lo menos de pronto hacer pelea en la serie, o si ya prácticamente está eliminado. Ya lo veremos el próximo 18 de marzo. Pero a quien sí le fue muy bien, Cevita Leguizamón, es al Real Madrid, que goleó 3-0 al Manchester City. Partidazo, señor partidazo de Federico Valverde, para que se lo muestren a las futuras generaciones y digan, ¿usted quiere tener un jugador polifuncional? Aquí está, Federico Valverde, mire lo que hizo siendo volante de marca, jugó por derecha, lo ponen de extremo, lo han puesto de lateral, mejor dicho, juega de todo Valverde en este partido de extremo, y la verdad cumplió Cevitas con todas las creces. Los 3 goles fueron de él, un Real Madrid que lució en varios pasajes del juego, pero hay que destacar el trabajo de Fede Valverde, ¿no? Sí, Nico, Fede hizo un histórico partido porque él hace muy poquitos goles y hoy en ese partido hace 3 goles y demuestra el capitán, el líder que es y el jugador que es. Jugadorazo, Fede Valverde. Néstor Daniel Ruiz, ¿qué opinas de este juego, de esta actuación de Fede Valverde del Real Madrid? Que bueno, ganó. La verdad, yo no me lo esperaba, tengo que ser muy sincero. No me esperaba una goleada del Madrid, y menos de esta manera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Nico, yo tampoco me lo esperaba. Antes del partido, yo creo que la mayoría de nosotros, de los espectadores, tenía como una ventaja, por decirlo así, el Manchester City por su nómina, porque el Real Madrid tiene varios lesionados, tiene a Carvajal, tiene a varios, a Mbappé, Nico, que no estuvo para este partido, que es pieza fundamental. Y Arbeloa fue un entrenador inteligente, donde acomoda a sus jugadores. La parte mental es importante en un equipo grande para jugar este tipo de partidos, y Federico Valverde es un jugador, Nico, impresionante, Nico. Es un jugador fantástico que te recupera balones, te juega en la parte de adelante por extremos, te juega de centro delantero. Es un jugador muy polifuncional que te acompaña en cualquier jugada, y en los goles, Nico, son unos golazos. El primer gol, como elude la marca del arquero de Donnarumma. Sí. Piensa que está fuera del área, por eso no saca la mano. Eso te iba a preguntar, ya vamos al análisis. Ajá. Y el tercer gol también es un golazo, Nico. Es el mejor jugador sudamericano, Nico. Es uno de los mejores jugadores sudamericanos en la actualidad, Federico Valverde, que ha dado de qué hablar. Ha estado en la mayor parte de su carrera en el Real Madrid y es pieza fundamental, Nico. Es un jugadorazo. Es que a mí lo que me encanta de él, en términos futbolísticos, es que juega de todo, muchachos. Es volante de marca, pero te juega de lateral. Este partido jugó de extremo por derecha. Llega como segundo punta, se asocia bien, te saca el equipo, te pisa el área. Lo que tú dices, ya vamos a tratar de buscar las imágenes, porque los goles fueron importantísimos. La definición del primero, la categoría del segundo y el control también del tercer gol, donde controla entrando al área, una jugada por derecha, él se mete por dentro, recibe un pase, controla con la pierna, levanta en un sombrerito y define cruzado. No, un jugadorazo Valverde, que la verdad tuvo su noche, señor Juan David Donado. Partido soñado para él de 10 puntos, de hecho sí, 10 puntos le dan a los amigos de Sofascore, los cito brevemente.
en un partido donde al Real Madrid le salió todo bien sin Mbappé, ganó con goleada, Donado, partidazo. Mira, Nico, yo este partido, antes de que se jugara, yo tenía una expectativa muy alta con el Real Madrid, porque yo sí pensaba que este equipo podía ganar esta llave y creo que con este 3-0 la tiene sentenciada, lo voy a decir desde ya, y ni siquiera es por tener una diferencia de 3 goles, es la manera en la que juega el Madrid, aún teniendo un montón de jugadores lesionados, aún teniendo un montón de jugadores que no pudieron jugar este compromiso. Y mira un poco, mirando el historial de los últimos 5 partidos del Manchester United. Le ganaron 2-1 al Newcastle, le ganaron por la mínima al Lens, empataron con el Forest, le volvieron a ganar al Newcastle 3-1 en FA Cup y pierden 3-0 con el Real Madrid. O sea, son equipos que, aunque por lo menos le ganaron al Newcastle, los otros dos, si sufres para ganarle al Lens y empatas con el Nottingham Forest en la Premier, pues yo creo que no estás haciendo las cosas bien. Y ese es el reflejo de un Manchester City que está sufriendo porque no está viviendo su mejor momento. Y es en ese momento donde la etapa de Guardiola está siendo cuestionada porque uno comienza a pensar que el ciclo de él ya se está agotando en el Manchester City. Esa es una pregunta que tenía para ustedes, muchachos. ¿Se está acabando Guardiola como DT? ¿Se le está acabando el ciclo a Pep? ¿Lo están empezando a superar entrenadores como Arbeloa, que son jóvenes, que tienen prospecto a futuro y de pronto hasta nuevas ideas? ¿Quién quiere responder? Quiero ese debate ahí rápidamente. Nesticor, ¿tú qué opinas? ¿Se le está acabando el ciclo a Guardiola? Sí, Nico, para mí sí, porque ya los equipos saben a qué juega en Manchester City. Tiene una excelente nómina, Sí. pero los jugadores ya saben a qué juega el equipo del Manchester City. Y en momentos importantes no han aparecido Bernardo Silva, Erling Haaland, Rubén Díaz. Tienen también a Riley, que son jugadores importantes. Pero para mí sí, Nico. Creo que si no estoy mal, al entrenador le queda un año con el Manchester City, ¿no? Y parece que la directiva Sí. no ha mirado o han hablado del tema de la renovación del Manchester City. Se ha hablado mucho de que podría cambiar el entrenador en el Manchester City, pero para mí cínico, para mí, respondiendo a la pregunta, sí, para mí se le está acabando las ideas en el Manchester City y podría dar un paso al costado Pep Guardiola. Cevitas, se le está acabando el tiempo a Guardiola en Manchester City. ¿Tú qué opinas? Yo siento que ya, como lo que dicen mis compañeros, que te escuchan. Cevitas dice que sí, que se le está acabando el tiempo. Donado, se le está acabando el tiempo a Guardiola para ir rápidamente avanzando. Sí, Nico, yo creo que de alguna manera Guardiola ya no encuentra cómo innovar más con este equipo. Y bueno, yo creo que también uno de los problemas fundamentales en este encuentro en particular fue el módulo tan ofensivo que planteó Guardiola, Exacto. porque estamos hablando que el único jugador que tenía en marca en el medio campo era Rodri, Sí. pero después estaba Bernardo de creación, Savinho que está en un costado, Doku en el otro, estaba Semenyo también y Haaland. Y bueno, creo que descuidó mucho de pronto espacios en este aspecto y es que la forma en la que entra Valverde en todas sus intervenciones de las anotaciones son prácticamente por jugadas que se da el mismo jugador que se desmarca, encuentra el hueco por donde entrarle a la defensa del Manchester City y creo que de esa manera es donde pudo brillar más Valverde, que encontró los espacios para anotar su hat-trick y naturalmente que esa es una virtud totalmente de él, que logra hacer un partido redondo frente al Manchester City. Tocaste un aspecto fundamental que yo quería también mencionar, pero lo voy a complementar si me lo permites.
muchachos, el masterclass que le dio el entrenador Arbeloa a Guardiola, una pasada. ¿Por qué? Donado dice algo muy cierto, un 4-1-3-2, un módulo completamente ofensivo del City. Se olvidaron de la marca, y es que una sola golondrina no hace verano. Rodri solo no te puede marcar a Tchouaméni, a Pitarch, que venía entrando, a Arda Güler y a Valverde, que se movía por todo lado. Y aparte de todo, tenés a Brahim Díaz y tenés a Vinicius Junior, que también por las bandas o por dentro, como se quiera buscar el espacio, te matan. Se olvidó completamente de la marca Guardiola. Y no se esperaba un equipo que con un 4-4-2 le copó completamente los espacios en la mitad de la cancha, que cuando suben Valverde y Arda Güler van y se enfrentan con todos los defensores apoyando a Brahim y a Vinicius. Y entonces van y hacen el 1 contra 1, 4 contra 4, 4 delanteros, 4 defensores, sumando a Valverde y Güler al ataque. Y en la mitad, Pitarch y Tchouaméni, solos frente a Rodri, le ganan completamente en todo sentido, porque le hacen el 2-1. Y ahí liquidó completamente el partido del City. Y aparte, Donado menciona algo muy bien, la libertad que tuvo Valverde para moverse, entrando, saliendo del área, fue algo que el City descuidó completamente. Y eso es la goleada del Manchester City, la goleada del Real Madrid 3-0 frente al Manchester City. En eso se resume el masterclass que le dio Arbeloa a Pep Guardiola, que para mí también ya está, entre comillas, de salida. Sí, ya su ciclo está cumpliéndose cada vez más. Pero bueno, ya para terminar este partido con el señor Néstor Daniel Ruiz, tenemos los lesionados, porque es que ¿cuántos tuvo el Madrid, Néstor? Tuvo bastante lesionados, si no estoy mal fueron 7 los lesionados del Real Madrid, que no pudieron estar, y aún así se llevó la victoria 3-0. Sí, con los lesionados, Kylian Mbappé, lesión de rodilla, regresará probablemente para el partido de vuelta. Jude Bellingham, lesión de los isquiotibiales. Eder Militado, lesión muscular. David Alaba, lesión muscular. Rodrigo, rotura de ligamento cruzado, lesión grave de larga duración. ¿Rodrigo se pierde el Mundial? Probablemente. ¿Se pierde la Copa del Mundo, cierto? Sí, probablemente. Dani Ceballos, el español, lesión en el muslo, y Álvaro Carreras, el español, lesión muscular en la pierna. Perfecto, Néstor Daniel Ruiz, claro que sí. Las lesiones entonces de los jugadores del Real Madrid, el que más próximo podría estar es Mbappé para retornar a la vuelta y tenerlo, ojalá, pues para mantener la ventaja, para tener una opción más en ataque. Aunque sin Mbappé el equipo ganó muy bien, pero no está de más tener a Kiki, como le dicen popularmente, en este partido de vuelta. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Eso fue Real Madrid 3, Manchester City 0. Otro que goleó 3-0, que como lo veníamos mencionando sorprende para bien, es el Bodo Glimt. El Bodo Glimt, muchachos, que venció 3-0 al Sporting Lisboa de Luis Suárez, que tristemente en este partido no se encontró. Tuvo algunas chances, pero no pudo concretarlas. Señor Juan David Donado, Bodo Glimt 3, Sporting 0. No sé si ya tengamos el dato, si no me lo tendrás ahorita en unos minutos, de cómo le ha ido a este equipo de local en esta competición, porque la verdad es que el Bodo Glimt viene haciendo las cosas bien. Si no lo tenemos, no te preocupes, ya lo podemos ir mencionando. Pero hablemos de este resultado: Bodo Glimt 3, Sporting 0, un equipo que, como ya lo mencionábamos, viene de vencer y eliminar al actual subcampeón, que es el Inter de Milán, y tiene un prospecto muy interesante este equipo noruego en la Champions League, ¿no? Bueno, Nico, yo creo que ya todo el mundo confirma quién es el caballo negro de esta Champions, si llega inclusive a pasar esta llave, porque con el Inter creo que ya estaba avisando un poco el trabajo que están haciendo. Y el equipo de Noruega registra los siguientes partidos en condición de local. El primero que tuvo en Champions fue con el Tottenham 2-2. El siguiente lo perdió con el Mónaco, es el único que perdió en toda su estadía hasta el momento en Champions League. No, excúsame, y perdieron con la Juventus también 3-2. Pero ahí para adelante le ganaron al Manchester City 3-1, 3-1 también frente al Inter de Milán, y en este caso 3-0 frente al Sporting Lisboa. Tremendo dato, señor Juan David Donado, como siempre, ¿no? Datos muy interesantes. ¿Qué equipo tiene el Bodo Glimt? Y yo les tengo otro, te voy a complementar. El Bodo Glimt no pierde desde el año pasado.
El Bodo Glimt no pierde desde el año pasado. Este año no ha perdido, muchachos. Ese equipo no pierde desde el 25 de noviembre del 2025, el que mencionaba Donado, precisamente 3-2 frente a la Juve. De resto, con todos los partidos, no vamos a mencionar, son unos golecitos nomás, vea. De resto, 5-0 frente al Fredrikstad. Ganó. Empató 2-2 con el Dortmund por Champions. Ganó 4-0 al Groningen y 4-1 al DBTK por la Liga. Luego venció 3-1 al City y venció 2-1 al Atlético de Madrid por Champions. Mira qué equipos venció, es que no son cualquiera. Al City y al Atlético. Y luego goleó 3-1 al Inter en condición de local. Lo venció 2-1 de visitante. Venció al Molde por la Liga de Noruega, la NM Cup de Noruega. Al Molde 2-1. Y acaba de golear 3-0 al Sporting de Lisboa. Señor Néstor Daniel Ruiz, qué equipo revelación el Bodo Glimt en esta Champions, ¿no? Y en general. Sí, Nico, es un equipo donde abunda la garra y el corazón en cada partido que se juegan. Quedó demostrado, Nico, que en el fútbol nada está escrito. Venció a nóminas más poderosas. Y el Bodo Glimt sigue haciendo historia en UEFA Champions League. Hay jugadores que les ha sentado muy bien jugar UEFA Champions League. Se han encontrado con el juego asociativo en partidos importantes. Vencieron, como lo recordamos, al Inter. Vencieron en esta llave al Sporting de Luis Javier Suárez, que tendrá que hacer partido 10 de 10 para pasar de nómina, y lo veo muy complicado porque este equipo del Bodo Glimt está muy bien en cada una de las partes, ya sea en la parte mental, en la parte futbolística. El entrenador ha sido importante en mentalizarle a estos jugadores que estos partidos de Champions se juegan así, Nico, se juegan a muerte. Y las nóminas, Nico, otra vez quedó demostrado que las nóminas más poderosas no siempre ganan los partidos. Exacto, las nóminas más poderosas no siempre ganan los partidos, lo que gana es el colectivo de un equipo. Ahí vemos a Luis Javier Suárez, de hecho, mírenlo ahí, a Lucho Suárez, que lo intentó, que luchó, que en este partido rápidamente les voy a mencionar para ir con cebitas, que este partido, bueno, tuvo 6.5 de calificación Luis Javier Suárez. Tuvo 3 tiros totales, 1 a puerta, 2 bloqueados, y la verdad pues siento que le faltó un poquito más, aunque bueno, todo su equipo fue superado para mí en todas las líneas con el Bodo Glimt. Cevitas, no sé si te tenemos por ahí para mencionar rápidamente este compromiso, tu opinión de este juego. Bueno, Luis Suárez, para ya recalcar un poquito, jugó los 90 minutos de este juego y pues fue de los... No fue el mejor, pero sí de los más altos calificados de este partido. Cevitas, ¿estás por ahí? Perfecto. Cuéntanos un poquito tu apreciación de este partido, de lo que es el Bodo Glimt, si quieres, en esta Champions, y bueno, de lo que tú opinas de este juego también. No, Nico, pues yo siento que esta Champions ha sido muy buena con el Bono. Sí, con el Bodo Glimt. Perfecto, Cevitas. Luis Javier Suárez, ¿crees que puede hacer algo más en el juego de vuelta? ¿Crees que pueda marcar la diferencia? ¿Por qué? Cuéntame. Ahí te escucho, Cevitas. Pues por la técnica y por la táctica que tiene para el otro partido. Bueno, es un trabajo muy importante que tiene que hacer el Sporting de Lisboa para remontar la serie. No la veo tan... Bueno, sí, más o menos la tiene perdida para mí. O sea, es un 50-50. Porque define de local, puede hacer las cosas bien, sobre todo si Suárez está encendido. Pero el Bodo Glimt es que está jugando realmente de una manera espectacular. Señor Donado, tenemos una comparación por acá. Cuéntanos un poquito qué podemos mencionar de esos equipos.
Bueno, Nico, yo sí remitiéndome un poco a Transfer Market y los valores de las plantillas que tenemos en este duelo. Ajá. Mira los precios, por ejemplo, digamos que acá con el Boglin la tenemos valuada en 57.13 millones de euros. Y Sí. ojo a este número, la nómina del Sporting Lisboa vale 464 millones de euros. ¿Cuánto? 464 millones de euros. Casi más del doble, ¿no? Mucho más del doble. Uy, no, o sea, mira la diferencia. Es que es un Bodoglin que lo que decíamos con Stikor, las nóminas por sí solas, o sea, las figuras por sí solas no te ganan partidos. Te lo ganan Nico, son los equipos, sí. por ejemplo, aquí vemos que el valor de mercado de Luis Suárez está en 22 millones de euros. O sea, imagínate si la nómina del Bodo es de 57 La de Suárez casi vale y la mitad. exactamente. Solo él vale casi la mitad de la nómina del Bodoglin. Perfecto, Donado. ¿Qué datazo nos has dado? Sí, mire lo que es. Los valores, las nóminas, pero con todo y eso, el Bodoglin me está haciendo la sorpresa. Este partido de vuelta, bueno, ya lo vamos a analizar también cuando se juega, pero pues les voy adelantando que se va a jugar el próximo 17. Próximo 17 de marzo, entonces, el Sporting recibe al Bodoglin por la vuelta de estos octavos de final de la Champions League. Ya para ir cerrando este tema, bueno muchachos, yo no sé si ustedes vieron una paliza, sí, me huele a paliza porque es que el Bayern Múnich, pues en condición de visitante, de hecho, venció 6-1 al equipo de Atalanta en un partido muy interesante del equipo bávaro con un Olise que pues bueno, es para mí la gran figura de este equipo en ese juego. Luchito Díaz también mostró su capacidad. Atalanta 1, Bayern Múnich 6, señor Néstor Daniel Ruiz, qué paliza. Lo veníamos hablando detrás de micrófonos. Qué paliza le dio el Bayern al Atalanta, compañero Néstor Daniel Ruiz. La verdad, goleada histórica, ¿no? Con goleada que se venía a esperar el Bayern Múnich. Para mí ha sido uno de los mejores equipos en la actualidad, de los mejores del mundo. Tiene ese tridente importante, Nico, que cualquier equipo quisiera tener, como Harry Kane, Luis Díaz y Olise, Sí. que son pieza fundamental, Nico, que en cada partido hacen fiesta ese tridente. La parte también del entrenador, le ha tenido confianza a Lucho Díaz, es importante no haberlo comprado al Liverpool, creo que fue de las mejores decisiones. Creo que no, fue la mejor decisión de Luis Sí. Díaz, porque con el Liverpool, con Arley no tenía esa confianza. Y el Bayern Múnich, Nico, es uno de los equipos candidatos a ganar la UEFA Champions League. Es Pero candidato. completamente, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, completamente es candidato este Bayern Múnich. Señor Juan David Donado, goleada del Bayern, la verdad, no creo que sorpresiva, pero sí muy llamativa por la forma en la que juega este equipo. Serie para mí completamente liquidada, nada que hacer, de hecho se puede abultar mucho más el marcador global. Con un Olise importante, Gnabry, Jackson, Lucho Díaz, mejor dicho, Donado. ¿Qué banda tiene el Bayern Múnich, no? Bueno, Nico, yo creo que aquí la lectura es sencilla. Los clubes italianos como han bajado de nivel a nivel europeo. O sea, creo Completamente. que el fútbol italiano, la Juve no responde, el Inter no respondió tampoco. Creo que los equipos italianos tienen que mirar la forma de cómo mejorar para competir internacionalmente porque los están dejando atrás. O sea, estamos hablando que los clubes franceses con la participación del Paris Saint-Germain ya ponen o sitúan mejor al fútbol francés que el italiano. Entonces, el Atalanta no tenía mucho que hacer tampoco en este partido porque tampoco hay que engañarnos. No era una llave fácil y el Para nada marcador habla fácil. por sí solo. O sea, los jugadores y la plantilla que tiene
el Bayern es muy amplia, jugadores de mucha calidad. Entonces creo que cuando tú tienes a Luis Díaz, tienes a Olise, de por sí la variante, en este caso de Musiala, que antes era uno de los jugadores titulares del Bayern, eh, mm, pues es difícil contrarrestarlos. Y hay que destacar, Nico, que este partido no jugó Harry Kane. Estuvo en los suplentes, pero no jugó Harry. Imagínate donde hubiera jugado el inglés. No, es que es una banda importante la que tiene el Bayern Múnich. Es que cuando juegas tan bien, cuando tienes tantas variantes tácticas, cuando tienes tanto funcionamiento colectivo, pues a veces que hay que darle descanso al goleador porque los demás responden, ¿no? Ya voy con Sticor que nos tiene dato, pero antes quiero escuchar a Sebas. Leguizamón, Cevitas, rápidamente comentario de esta goleada del Bayern ante Atalanta. Yo siento que el Valle es un fiel candidato al título. Por lo táctico, como juega en la Bundesliga y en Champions. Fiel candidato al título, perfecto, Cevitas, un Bayern candidato al título, tácticamente, como juegan Bundesliga, en Cevitas lo marcas, es líder absoluto y le lleva 11 puntos al segundo. Bayern tiene 66. Bayern tiene 66. Dortmund tiene 55. En la Bundesliga, Cevitas lo menciona. En la Liga está sólido. En Champions está perfectamente bien. Mire esta goleada. Y quiero destacar rápidamente el trabajo de Olise. ¿Por qué? Porque es el eje de este equipo ofensivamente. Michael Olise es el eje de este equipo. Partido 10 puntos, se mandó 2 goles, una asistencia. Y ofensivamente, bueno, tuvo 8 pases clave, tuvo 6 centros, 55 de 63 pases precisos para un 87%, 42 de 50 pases en campo rival con un 84% de precisión, 13 de 13 pases en campo propio para un 100%, 2 pases de 2 largos acertados para un 100%, 2 ocasiones efectivas creadas, una de ellas fue la asistencia. Eso en cuanto a los datos, 2 goles, 5 tiros totales, 4 a puerta. Es decir, tuvo el 50% de efectividad porque 4 tiros a puerta, 2 fueron gol para Olise y un fuera de juego, solamente uno en todo el juego. Se ubica muy bien, también pues le sacaron amarilla, pero rendimiento de Olise de 10 puntos, muchachos, jugadorazo para mí. Es el eje de este equipo ofensivamente porque te parte por la derecha, se mete por la mitad, digamos que parte de la derecha hacia el medio, se asocia bien por ese sector, es picante, es determinante y siempre te pelea hasta la línea de fondo los balones. Hay jugadores que renuncian a eso, pero este señor, Olise, pelea absolutamente todo. Va hasta la línea de fondo, centra así no tenga ángulo, encara, dribla, se asocia. Partido de 10 puntos para Olise en esta ocasión, destacar lo de Gnabry, lo de Jackson, y pues Luchito Díaz, rápidamente también sus números para pasar al siguiente juego, para pasar a los siguientes datos, perdón, porque ya estuvo en cuanto a partidos, una asistencia de Luchito, 2 pases clave, 93% de precisión en pases, 53 de 57 completó, en campo rival 38 de 42 para un 90%, en campo propio 15 de 15 para un 100% y 5 de 7 pases largos acertados para un 71%. Lo que tuvo Luchito Díaz en este compromiso, tuvo 4 tiros totales y 3 disparos bloqueados, 7 de calificación según Sofascore. Así que bueno, destacar también los números de Lucho Díaz, que jugó todo el partido, jugó los 90 minutos y también respondió de manera importante. Le faltó su gol, pero ya le va a llegar. Tenemos aquí, señor Néstor Daniel Ruiz, información rápidamente del Bayern Múnich. Cuéntanos un poquito qué podemos mencionar del equipo bávaro. Sí, Nico, 2 informaciones rápidamente. El Bayern Múnich actualmente, después de ese partido que se jugó contra el Atalanta, está sin porteros. Según Blind, Jonas Urbik, que él fue el que jugó, fue examinado en el hospital tras una lesión en la cabeza, baja de 8 a 10 días. Uy. Con la lesión de Manuel Neuer, Vincent Kompany, el entrenador, tendrá que recurrir a Steven Ulrich en la portería, Nico. Y adivinen, ¿hace cuánto no juega este arquero? ¿Hace cuánto? Cuéntanos. Ulrich no juega un partido desde el 2024, Nico. ¿En serio? Sí, Nico. ¿Lleva casi 2 años sin jugar?
y tendrá que acudir a este arquero porque sus porteros en la titular, como Manuel Neuer y Urbik, están lesionados, Nico. Tendrá una dura decisión Company. Pues es la única que Esta tiene, de parte, por sí. sí, Nico. Y la UEFA investiga también a Oliseh Kimmich por forzar amarillas por perder tiempo, Nico. Ok. Están Perfecto. en proceso, Nico, esta investigación de la UEFA a estos dos jugadores del Bayern. Tremendo dato, señor Néstor Daniel Ruiz. Bueno, ya estaremos muy pendientes de lo que pase con ese tema de las investigaciones también. Y bueno, lo del portero sí muy llamativo. Es la única opción que tiene Company. Menos mal que tiene la serie prácticamente liquidada. Menos mal que ofensivamente el Bayern es una tromba. Y no va a sufrir para mí mucho en defensa. Entonces, pues es importante lo del Bayern Múnich, pues porque no tendrá que exigirse mucho para mí en la vuelta este jugador, el portero, y pues ahí va agarrando ritmo de confianza. Pero bueno, rápidamente ya le voy a dar la palabra a Donado, pero quiero mencionar así rápidamente algo ya para ir cerrando esto y pasar a Libertadores, ya con lo de Donado también. Muchachos, qué mal está la Premier League en Libertadores, en Champions. Qué mal posicionada está la Premier League. ¿Por qué? Liverpool perdió. El Tottenham apabullado. Newcastle, bueno, sacó un empate. El Arsenal sacó un empate. Y el Manchester City goleado 3-0. Ningún equipo de la Premier ganó. Ahí los que tienen de pronto cómo pasar, bueno, para mí el más sólido es el Arsenal, que puede pasar, define en condición de local, y de pronto el Newcastle, aunque no sé si el Newcastle tenga chance de visitante frente al Barcelona. Pero muchachos, qué mal posicionada está la Premier League internacionalmente ahorita. Lo acaban de demostrar sus equipos. Ninguno ganó, solo hubo 2 empates, el resto cayeron. Y bueno, es algo a rescatar de la Premier League, precisamente que hacía mucho no veía un nivel así de los equipos ingleses viéndose superados internacionalmente por sus rivales. Eso quería mencionarlo. Ahora sí, señor Donado, rápidamente y cerramos tema para irnos a la Copa Libertadores. Bueno, Nico, yo sí me quería detener un momento en el partido del Galatasaray frente al Liverpool, porque es que la hinchada del Galatasaray le hizo un homenaje muy emotivo al delantero Víctor Osimhen. Le hizo un tifo con la imagen de su fallecida madre, que la perdió cuando él tenía 6 años. El delantero no pudo contener las lágrimas al ver ese tifo y bueno, creo que un gesto pues bastante emotivo, conmovedor desde la hinchada del Galatasaray a su delantero. Y bueno, para tenerlo referenciado pues en este encuentro, Osimhen fue el que le puso el pase y la asistencia a Lemina para marcar el 1-0 que terminaría sentenciando este primer partido de ida de Galatasaray-Liverpool. Qué bonito, Donado, y mírela, la vamos a mostrar así rápidamente porque esto es un gesto digno de mostrar. Rápidamente, permítanme 2 segunditos aquí. Mírenlo, qué bonito el tifo que le ponen a Osimhen, la hinchada del Galatasaray. Es muy lindo el tifo, mírenlo. Ahí está la mamá de él. Y también con los 2 hijos, ¿cierto? Esos son los 2 hijos de Osimhen, si no estoy mal. Pero qué lindo gesto. Osimhen, Nico. Osimhen, qué bonito gesto. Mírenlo él, conmovido completamente. Un muy bonito regalo de la hinchada de Galatasaray, el número 45, que también es un gran jugador y claramente por estos gestos es que uno dice que el fútbol no es simplemente 22 tipos detrás de un balón. Por estos gestos es que uno dice que el fútbol es mucho más. Pero bueno, rápidamente, ¿quién tiene los partidos de vuelta? Lo vamos a mencionar así rápidamente. A ver, ¿quién los tiene? Néstor, Donado, Cevitas, uno de ustedes rápidamente que me los mencione, los partidos de vuelta, y nos vamos con Copa Libertadores. Bueno, Nico, Perfecto, Donado, sí, vamos. tenemos 4 partidos el martes 17, que es la vuelta del Sporting frente al Bodo, el Arsenal Leverkusen, Chelsea, Paris Saint-Germain y el Manchester City Real Madrid.
El miércoles 18 sería el partido del Barcelona frente al Newcastle, Bayern frente a Atalanta, Liverpool Galatasaray y el Tottenham ante Atlético de Madrid. Perfecto, gracias Donado. Entonces los partidos de vuelta, ya saben, los que se van a jugar 12:45 hora colombiana, Sporting Bodo Glimt el 17 y Barcelona Newcastle el 18. Los dos 12:45, de resto, Arsenal, Leverkusen, Chelsea, PSG y Real Madrid City el 17 a las 3 de la tarde hora colombiana, y Bayern Atalanta, Real Tottenham, Atlético de Madrid, Liverpool Galatasaray a las 3 de la tarde hora colombiana el 18 de marzo, para que lo tengamos en cuenta. Esos son los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Ya saben, 17 y 18 conoceremos quiénes pasan a los cuartos de final. Poco a poco se va definiendo esta UEFA Champions League y nosotros les llevamos la mejor información con nuestro equipo de trabajo. Y con eso terminamos tema de Champions y nos vamos a meter en Copa Libertadores, porque los equipos colombianos también tuvieron gran actuación a nivel internacional. Bueno, y pasamos rápidamente a hablar de la Copa Conmebol Libertadores, porque la felicidad que tenemos en este momento es bastante, porque nuestros equipos colombianos, Tolima e Independiente Medellín, están en fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Los dos lograron clasificar, sufriendo, eso sí, sufrieron mucho, pero clasificaron y están en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Tendremos 4 equipos colombianos, señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Eso hace cuánto no sucedía? Porque llevamos tiempito ya sin tener 4 colombianos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Sí, Nico, la última vez que 4 equipos colombianos clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores fue en el 2021. En esta edición se clasificaron América de Cali, cupo directo, Independiente Santa Fe, cupo directo, Atlético Nacional superó fase previa y Junior de Barranquilla superó fase previa. Perfecto, míralos ahí, los tenemos a los que van a estar representándonos. Nuestros queridos equipos colombianos, señoras y señores, ahí van a estar. Independiente Santa Fe, que está en fase de grupos por ser campeón del año pasado, primer semestre. Junior de Barranquilla, sonríe Donado, también por ser campeón del segundo semestre. Deportes Tolima e Independiente Medellín, que vienen de superar la fase previa de esta Conmebol Libertadores. Tendremos a los 4 equipos colombianos representándonos a nivel de Copa Conmebol Libertadores. No podríamos estar más contentos entonces por esta situación. Así que bueno, rápidamente vamos a hablar del Deportes Tolima, que superó 2-0, muchachos, el primer partido que se jugó. Deportes Tolima que venció 2-0 a O'Higgins y se clasificó de forma directa tras ganar en el global 2-1. Recordemos que había perdido 1-0 la ida, pero se clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, con bronca al final, pero con un buen planteamiento por parte del conjunto del Deportes Tolima. Donado, rápidamente, ¿qué podemos mencionar del Deportes Tolima clasificado a fase de grupos de la Libertadores? Bueno, Nico, yo creo que el equipo de Lucas González le debía a su hinchada un partido de estos. Ganar en condición de local creo que había sido una tarea que se les estaba complicando al Deportes Tolima, y lo hicieron en este escenario que era tan importante y vital hacerlo. El primer gol yo creo que es una joya, el gol de Junior Hernández. No sé si vieron la volea, el gesto técnico con el que patea esa pelota Junior Hernández, un golazo tremendo. Y después, para remontar el partido ya sobre los minutos finales, no sé si de pronto lo vieron igual que yo, pero me pareció ese típico gol que uno hace cuando está jugando a la Play y va con 2 jugadores y se la pasa al otro y marca. Creo que ese gol del Tolima resume mucho lo que fue el esfuerzo del equipo y también todo el trabajo que hizo el Tolima para conseguir esa remontada. Remontado del conjunto Deportes Tolima, casi que no, eso sí fue un resultado bastante, pero bastante sufrido, señor Néstor Daniel Ruiz, pero al final se logra la clasificación, ¿no? Con un elemento importante, el contragolpe, porque Tolima consiguió el segundo a través de esa vía. El contragolpe
con un jugador que acababa de ingresar, Néstor, como lo es Jader Valencia, que bueno, ya se había visto en Millonarios, que es experto en eso, en entrar, resolver partidos y sobre todo velocidad para apostarle a este tipo de jugadas, ¿no? Nico, era lo importante para el Deportes Tolima clasificar en esta llave. En el partido de ida, fue un partido de trámite, un partido complejo, enfrentar a O'Higgins, que se Sí. clasifica a la Copa Sudamericana. Y sí, Nico, el contragolpe le sentó muy bien al Deportes Tolima en este partido. Aprovecharon las oportunidades de gol, el arquero de O'Higgins tapó varias. El Deportes Tolima desperdició muchas jugadas en contragolpe, no definían bien los jugadores, el chino Sandoval tuvo claras oportunidades de gol. Sí. Y Lucas González es un técnico joven, es un técnico que tiene nuevas ideas y las está proyectando bien en el Deportes Tolima, Nico. Esperar a qué equipos se enfrentará el Deportes Tolima en Copa Libertadores. Perfecto, Nestico, claro que sí, un Deportes Tolima que tenía el deber de clasificar en su casa, en su estadio, casi que no lo consigue, pero logró superar la llave y está en fase de grupos. Sebastián Leguizamón, también, Cevitas, cuéntanos un poquito tu apreciación de esta victoria sufrida del Tolima, pero al fin y al cabo clasificación a la siguiente fase, a la fase de grupos. Pues no, Nico, jugó bien el equipo, pues obviamente anímicamente está bajo, pues con las situaciones, pero logró clasificar. Perfecto, jugó bien, logró clasificar, destacar puntos altos como lo es el de Juan Pablo Tatay Torres, que pues marcó gol. Cevitas, ustedes ya tú ya lo conocías, tenías una referencia de Tatay, porque jugó en Atlético Nacional, ¿no? ¿Qué podemos mencionar de él rápidamente? Tatay Torres, que es un jugador que, bueno, le dieron la 10 en esta oportunidad y está demostrando en el Tolima también un buen rendimiento, ¿no? Sí, Nico, pues él es un volante 10 que en Nacional no ha tenido su gran potencial porque pues debutó cuando Nacional estaba en la crisis y obviamente ya está consolidado con el Tolima y pues, eh, ojalá que vuelva a Nacional porque es jugador nativo de Nacional. Pertenece a Nacional, Nico, ¿cierto, Cevitas? Tiene pase con Nacional, perfecto. Nesticor, cuéntame. sí, Nico, también quiero puntualizar al final del partido, donde hubo agresiones por Sí, parte discusión, ¿no? Terminó en de bronca. Uh-huh. O'Higgins al Deportes Tolima, gracias al periodista Julián Capera, donde sacó esta fuente. La cobarde agresión de Federico L. Doyen, preparador de arqueros de O'Higgins, a Lucas González al término del partido. Esperar, Nico, si el árbitro en su listado saca tarjetas rojas a los jugadores del Deportes Tolima que estuvieron metidos en este problema y a los de O'Higgins. Creo que sí hubo expulsado, ya vamos a ratificar eso, porque sí, al final pues sí hubo la bronca y demás, pero sí, precisamente, pues no era como la idea, no era como la idea central de esto, ¿no? Pero bueno, Lucas González creo que fue expulsado precisamente y no va a poder dirigir, póngale cuidado aquí que estaba mirando, porque sí me pusiste como a pensar en eso. Bueno, ¿qué Pero pasó? ya es confirmado, Básicamente Nico. después del partido, sí, permíteme un segundo que aquí estoy revisando acá. Básicamente, la victoria pues terminó empañada pues por lo que pasó, tú mencionas todo el tema de las peleas y demás, donde pues el protagonista fue Lucas González, se dejó llevar por la y encajó una pelea
con los jugadores de O'Higgins. El árbitro expulsar en este partido, pues no sé si ustedes confírmenme para dar la noticia porque es importante. ¿Ahí se me escucha bien? No, Nico, se le escuchó entrecortado. Chicos. Ahí cómo me escuchan, Ahí mejor. Ya, mejor. Necesito que me confirmen eso. Perfecto. Entonces les contaba que pues Lucas González se dejó llevar por la adrenalina, el árbitro lo expulsó al final del juego. Y yo no sé si ustedes se fijaron que en la rueda de prensa, pues el que salió a hablar fue el asistente técnico Alexis Enríquez, precisamente porque Lucas fue expulsado. Va a ser obviamente la baja importante para el inicio, al menos, de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y toca esperar cuántas fechas de sanción le van a dar y cuánta sanción económica también le puedan dar al entrenador del Pijao, pues debido a este altercado sobre el final. Pero sí, confirmado que entonces Lucas González fue expulsado en este juego y no va a dirigir precisamente la segunda, digamos que el inicio ya de esta fase de grupos. ¿Me escucharon bien? ¿Ahí sí se me escuchó bien? Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, vamos ya con el siguiente juego para ir cerrando, donde Independiente Medellín también sufrió, muchachos. Sufrió el cuadro poderoso. Ganó 2-1 a Juventud de Uruguay en el partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot. Y también se lleva la clasificación. Señor Néstor Daniel Ruiz, rápidamente, ¿qué puedo mencionar del DIM? Que sí lo sufrió bastante, pero al final el de siempre, ¿no? Francisco Fidrisewski apareció con un cabezazo para darle la clasificación al cuadro poderoso de la montaña. Sí, Nico, los equipos colombianos deberían aprovechar más la localía. En algunos escenarios el apoyo de sus aficionados no ha sido lo esperado. Lo hablo de en el Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín. Que hablando de estas fases, el equipo debería, la afición debería apoyar más a los equipos. En el Deportivo Independiente Medellín... Muy poquita afición. Sí, Nico. En ambos partidos. En ambos partidos, sí, Nico. Deberían apoyar más al Deportes Tolima y al Deportivo Independiente Medellín, que clasificaron a fase de grupos de Copa Libertadores. Y en el trámite del partido, los equipos colombianos no deberían sufrir estas fases porque tienen o son superiores a estas nóminas sin demeritar lo que han hecho O'Higgins y Juventud, rivales de estos equipos colombianos. Pero como es habitual, sufrir en estos partidos es algo para los equipos colombianos, pero lo importante, Nico, que se clasifiquen a Copa Libertadores. Eso era como lo más asequible, Nico, para el Deportivo Independiente Medellín, porque en Liga de Play, se ha complicado que entre al grupo de los 8. Y el otro camino que tienen es Copa Libertadores y deberían enfocarse en Copa Libertadores, que es lo más importante para ahora, la actualidad del Deportivo Independiente Medellín. Perfecto, claro que sí. Tengo una pregunta a Cevitas, rápidamente. Cevitas, ¿el camino y la clasificación del Medellín a Libertadores salva el puesto de Alejandro Restrepo? ¿Salva el proceso de Independiente Medellín? ¿Tú qué opinas? No, Nico. ¿No lo salva? ¿Por qué? A ver, No. Interesante. ¿Por qué? Está bueno. Porque, o sea, digamos, si juega sufriendo el partido, puede clasificar, pues para mí no. O sea, tiene que, el Medellín tiene pues buen equipo y el Libertadores tiene que demostrar lo poquito que tiene, pues demostrar quién manda, pues quién tiene más nivel de los dos. Y en Liga siento que Alejandro Restrepo ya en los últimos partidos ha tenido bien anímicamente subida, pero si no llega a los playoffs, creo que lo he hecho. Perfecto. Señor Donado, también la misma pregunta. En la clasificación del Medellín, te pregunto así rápidamente, ¿salva el puesto de Alejandro Restrepo?
teniendo en cuenta lo que está pasando en Liga, que ya está muy complicado para entrar a los 8, o no? ¿Tú qué opinas? Pues Nico, esta es una cuestión en donde el Medellín tendría que hacer una presentación ya importante en Libertadores y en este caso yo creo que estaríamos hablando inclusive de considerar que el Medellín gane el trofeo inclusive para que este entrenador se quede, ¿no? Pero es difícil porque si vas tan mal en liga y de todas maneras cuando uno habla del Medellín se le exige o lo habitual es que esté entre los 8, ¿cierto? Es complicado para el Medellín, pero sí que resaltarle el buen juego que tuvo el día de ayer, aunque tuvo minutos donde fue superado, pero el esfuerzo que hizo el equipo como tal fue muy bueno. Desde el primer gol creo que lo más fuerte que tuvo fue el juego aéreo, inclusive los 2 goles llegan por esa vía, dos Sí. cabezazos, tanto el gol de Palacios como el de Frisewski, y también para resaltar esa bola que le pone Fabra a Frisewski en el tiro de esquina, que yo creo que es un centro espectacular, Nico, no sé si de pronto tuviste la oportunidad de ver ese gol, pero Sí. es una jugada que se construye muy bien entre los dos jugadores y creo que el Medellín, aunque sufre, pues al final lo gana cómodo, porque yo que estoy viendo este partido, al final Juventud tuvo que jugar con 9 porque tenía un jugador lastimado y sumada la expulsión en los minutos finales, sin tener más modificaciones, tuvo que terminar jugando con 9 jugadores y eso yo creo que también le ayudó bastante al Medellín para terminar clasificando en los últimos minutos. Perfecto, sí, también concuerdo contigo en eso. Las expulsiones marcaron también el rumbo del juego. Peralta fue expulsado al 90 en el cuadro Juventud de Uruguay. Y bueno, la verdad es que el equipo se comportó para mí a la altura de lo que significa un torneo internacional. Pero bueno, ya con esto, ya para ir cerrando, muchachos, porque sí, tendremos los 4 equipos en Copa Libertadores y el próximo 19 de marzo, que a propósito vamos a llevar digamos que todo el sorteo aquí en nuestro canal, pues el próximo 19 de marzo van a conocer precisamente sus rivales. Y ya para cerrar este capítulo, ¿qué les parece si vamos a los bombos? Tenemos los bombos, entonces para mencionarlos rápidamente, porque pues así están los bombos, sobre todo en Copa Libertadores. Ya vamos a mirar también los de Sudamericana, porque también los tenemos, así quedaron definidos. Ya faltaba definirse precisamente este resultado y lo vamos a mirar entonces aquí en esta oportunidad. Así que los bombos, señor Juan David Donado, rápidamente bombos de la Copa Conmebol Libertadores, porque así quedaron definidos. Bueno, Nico, entonces en el bombo 1 precisamos que tenemos... Te escucho un poquito lejos, un poquito lejos. Escúchame, tenemos los equipos de Flamengo, Palmeiras, también Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle en el bombo 1. En el bombo 2 tenemos a Libertad de Paraguay, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, también tenemos a Corinthians, Bolívar de Bolivia, Cruzeiro y Universitario del Perú. En el bombo 3 es donde ya encontramos a nuestros equipos colombianos. Uno de ellos es el Junior de Barranquilla, también U Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, que es un equipo de Chile, Deportivo La Guaira y Cusco de Perú. Ya para finalizar, en el bombo 4 también podemos encontrar a Universidad Central de Venezuela, Platense, Rivadavia, Mirasol de Brasil. También tenemos yo creo que este es uno de los clasificados, pero que fue sorpresa en su llave, Barcelona de Guayaquil frente a Botafogo, que clasificó en su llave, Deportes Tolima, Sporting Cristal y por último Independiente Medellín. Perfecto, los clasificados entonces ya a fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, los bombos definidos en cuanto a este torneo. Los 4 equipos colombianos van a estar, claramente Tolima y Medellín tenían que ir al bombo 4, precisamente porque vienen de clasificar de la fase previa, de las fases previas. Y ahora nos vamos a ir a los bombos de la Copa Conmebol Sudamericana,
porque también los tenemos con un tinte muy especial, y es que también tenemos dos equipos colombianos que van a ser parte de esta Copa Conmebol Sudamericana, como lo son Millonarios y el cuadro de América de Cali. Con todo eso en mente, rápidamente también los tenemos, señor Néstor Daniel Ruiz, bombos de la Copa Conmebol Sudamericana también. Sí, Nico, los bombos de la Copa Sudamericana: bombo 1, River Plate, Atlético Mineiro; Sao Paulo de Brasil, Racing de Argentina, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali; bombo 2, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios de Colombia, Caracas, Vasco da Gama, Silesiano, Tigre de Argentina; bombo 3, Italiano, Blooming de Bolivia, Puerto Cabello de Venezuela, Boston River, Montevideo, Deportivo Cuenca de Ecuador, Petrolero y Maracaná de Ecuador. Serían estos los bombos hasta el bombo 3, bombo 4, Alianza de Perú, Barracas de Argentina, Riestra de Argentina, Recoleta de Paraguay, Botafogo de Brasil, O'Higgins de Chile, Carabobo de Venezuela, Juventud de Uruguay. Estos últimos 4, Botafogo, O'Higgins, Carabobo y Juventud, recordemos que son los que vienen perdón, de la Copa Libertadores, los que cayeron en la fase 3 y terminan recayendo precisamente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, porque así es el formato. Los que caigan en fase 3, que es la fase previa a la fase de grupos, en Copa Conmebol Libertadores, pues llegan directamente a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. Ya saben entonces, querida audiencia, que próximo 19 de marzo tendremos el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana. Así que lo tendremos, precisamente vamos a hacer el esfuerzo enorme de poderlo tener aquí en el canal. Próximo 19 de marzo, sorteo de la Copa Conmebol Libertadores y Sudamericana. Los equipos conocerán sus rivales y conoceremos el camino, precisamente cómo se empieza trazando ese camino precisamente a las siguientes fases para ir avanzando en el torneo, obviamente partiendo de cómo queden conformados los grupos en esta Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana. Los 4 equipos colombianos en Libertadores, eso no pasaba desde 2021, como bien lo ratificó Néstor. Está la Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín. Por parte de la Sudamericana va a estar Millonarios y América de Cali, también esperando que los equipos colombianos hagan una excelente participación en torneos internacionales, porque ya es hora de que tengamos, muchachos, equipos a la altura de competir internacionalmente. Y otro datico para cerrar que no puede escaparse, chicos, rápidamente, es que Colombia en Libertadores, detrás de Argentina y Brasil, va a ser el país que más equipos va a tener en Copa Libertadores. Recordemos que Argentina y Brasil tienen 6 equipos cada uno y pues Colombia tendrá 4. El resto de países tendrán 2. El único que tendrá 3 es Perú, que va a tener a Universitario también, que se suma a las filas junto con el equipo de Cusco y el equipo de Sporting Cristal del Perú. Claro que sí. Con eso entonces nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía, por estar conectados con nosotros en este nuevo capítulo. Recuerden que estuvimos Sebastián Leguizamón, Néstor Daniel Ruiz, Juan David Donado y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en este episodio. No se les olvide seguirnos en redes sociales como @café y fútbol_piso OFC para que se enteren de todo, porque ya superamos los 100 suscriptores y vamos a hacer un capítulo espectacular, muy especial para celebrar estos 100 suscriptores. Ustedes lo van a ver, les tenemos una sorpresa preparada celebrando que llegamos a los 100 suscriptores con todo el equipo. Vamos a celebrar este gran logro porque es gracias a ustedes, querida audiencia. Lo queremos compartir con todos ustedes y con el equipo en un episodio muy especial que les vamos a traer, y para que estén pendientes de cuándo sale y demás, pues síganos en redes sociales @café y fútbol_piso OFC en Instagram, en TikTok. También suscríbanse al canal, activen la campanita si no se quieren perder mejor de los episodios que vamos a seguir compartiendo, porque todas las semanas tenemos episodios muy importantes alrededor del fútbol, de todo lo que pasa en el deporte rey, con muy buenos amigos y claramente un café para amenizar nuestra conversación. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes, gracias por apoyarnos,
por siempre estar ahí. Ya llegamos a los 100 suscriptores, ya superamos esa cifra y todo es gracias a ustedes, querida audiencia, y podemos seguir siendo muchos más, así que suscríbanse al canal, activen la campanita para que estén pendientes de todo lo que se viene, de los capítulos, de los sorteos, de las dinámicas, de todo lo que tenemos en Café y Fútbol. Que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. Recuerden tomarse su café y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.